¿Qué ha habido, raza? Pues aquí estamos nuevamente con el podcast. Ahora estamos con un invitadazo que no hace falta la presentación. Pero bueno, estamos con el ingeniero Manuel Gantús. Él es cofundador de iTrends y también de Área 59. Y ya nos platicará ahorita más a fondo de ambas empresas. Bienvenido, Gantús. Esta es tu casa, gracias, Jonathan. Gracias por invitarme aquí. La verdad que sí me siento en casa, déjame decirte. Muchos años de conocernos y bueno, para mí es un honor estar aquí, ¿no? Muchísimas gracias, Gantús. Pues bueno, te platico lo que realmente buscamos en este podcast y el core del podcast es... queremos la carnita, el juguito de las veces que la regamos, ¿no? Esas cagazones que hacemos cuando somos emprendedores, cuando comenzamos y que nadie nos enseña y que tenemos que vivir, y las experiencias, esa carnita que le va a servir a la raza que nos está escuchando, esa es la que estamos buscando más que nada, ¿no? Obviamente, como primer plano, ahorita me gustaría que me platicaras pues obviamente qué haces, ¿no? Qué es lo que te dedicas en ambos frentes, ¿no? Tanto iTrends como Área 59. Y ahorita nos vamos a la historia un poquito de cómo comenzó y de ahí tomamos, ¿te parece? Me late. Bueno, pues ahora sí, cuéntame, actualmente, ¿qué es lo que haces en ambas empresas? Ok, te platico. Tengo dos sociedades que ahorita vamos a tocar un poquito el tema de cómo han sido las sociedades y los casos de éxito y las que hemos fracasado en el camino, ¿no? Pero... iTrends es una empresa que surge principalmente como desarrollo de software. O sea, el servicio, el core de la empresa es desarrollar software. Dentro de eso, pues habían aplicaciones móviles, sitios web, desarrollo a la medida de aplicaciones, una serie de cosas muy enfocado en desarrollo. ¿Estamos hablando de cuándo? Cuando estamos hablando de qué etapa. Ya nos vamos a la historia. Okay. Estamos hablando de hace unos 10 años. Ok, correcto. Hace unos 10 años empezó la empresa enfocada en desarrollo de software. Ok. Una vez que empezó la empresa, nosotros empezamos a vender software dentro del estado, pero nos dimos cuenta que el nivel adquisitivo de las empresas era bajo. Y entonces ahí fue donde conocí lo que es el marketing digital, porque empezamos a buscar cómo poder atraer empresas de fuera. Y lógicamente te voy a contar más adelante cómo empezó todo, pero éramos 2 personas solamente en una casa rentada y necesitábamos competir con empresas a nivel nacional. Como la mayoría de la raza que nos está escuchando probablemente esté así, ¿no? Con su laptop, con su celular y desde el taller de su casa, ¿no? Sin aire acondicionado, y en Campeche que estamos a 30 grados, 33 grados, no, era una barbaridad, ¿no? Pero el chiste fue que fue un proceso muy padre todo eso, ¿no? El tema es que llegamos al marketing digital para poder traer clientes de fuera, y una vez que trajimos los clientes, me di cuenta que era una oportunidad de negocio. Me refiero, si logramos concretar proyectos fuera a través de la estrategia de marketing, dije, ¿por qué no empezamos a mostrar, o más bien, a colaborar con otras empresas, pudiendo trabajar sus estrategias digitales, ¿no? Y ahí fue donde surgió la segunda etapa, que es el marketing digital. Que empezamos a brindar el servicio de marketing digital y luego nos dimos cuenta, óyeme, sí tenemos la estrategia, sí tenemos los canales, puede compenetrar perfectamente con el desarrollo de software, pero al final viene el cliente con una fotografía fea, con un logotipo que no es atractivo, con una marca que no permite vender, y ahí fue donde empezó a surgir la siguiente área, que era, ahora sí, fotografía y video, y después de eso abrimos diseño gráfico, que ahí es donde trabajamos el branding, toda la parte de diseño de las empresas, ¿no? Y al final logramos hacer una empresa en la cual los clientes llegaban con una idea y nosotros podíamos desarrollar desde el logotipo, desde el nombre, la estrategia digital y, en caso de requerir, aplicaciones de software que les permita vender su producto o administrar su negocio, entre otras cosas, ¿no? Y al final hicimos un grupo multidisciplinario de profesionistas que podíamos tomar proyectos desde la raíz y crecerlos hasta el 100, ¿no? Pero antes de llegar a eso, pues tuve otras experiencias, ¿no? Platícame. Por ejemplo, yo antes de poder llegar a estas 2 sociedades fuertes, que Área 59 se divide, por eso crea Área 59, se divide de iTrends, porque se enfoca específicamente en marketing. O sea, lo que hicimos fue dejar a iTrends como desarrollo de software y dividimos el área con otros socios para poder
dar el servicio de marketing digital, diseño gráfico, entre otras cosas, ¿no? Bueno, esas dos son las empresas actuales, pero si nos vamos atrás... ¿Cuántas hubo? Ahí te voy, ¿qué es lo interesante? Yo tuve 4 sociedades antes de llegar a iTrends. Ah, ok. Empecé a trabajar muy, muy joven. ¿Qué edad estamos hablando? Estamos hablando, mira, yo estaba en prepa. Ok, 18, 17, por ahí. Sí, okay. Ya oficial. Mi primer trabajo que me acuerdo que fue en un ciber. O sea, yo estaba estudiando mi carrera técnica en informática y agarré un trabajo en un ciber. Okay. Y el ciber, el dueño, como le trabajaba a sus equipos y todo eso, se ofreció a pagarme lo que es ahora sí la carrera, ¿no? A futuro. ¿Qué fue lo que pasó? Lógicamente yo no podía comprometerme porque en ese momento mi visión no era quedarme ahí, ¿no? Claro. Yo estaba en el ciber porque quería juntar mi dinero para luego poder empezar la primera empresa. Ah, ok. Salgo del ciber. O sea, desde los 7 ya sabías que te ibas a dirigir en ese campo. Mira, o sea, nunca pensaste en entrar a la iniciativa privada, jamás de cómo trabajar para alguien más, Godín, nunca. Mira, el problema es que nunca tuve tiempo para pensarlo. Yo desde que estoy niño de 8 años, mi mamá tenía un negocio en Plaza Universidad, que ya la recordarán. Y yo me iba a mi rancho y rompía piedras y les daba forma, las ponía con alambres y hacía collares y pulseras y las vendía. Okay. En la puerta de mi casa había un mango gigante, bajaba el mango y mi casa está ahí por donde era la ex bodega, la Coca-Cola. Okay. Significa que habían 2 turnos que pasaban de personas. Okay. Eran trabajadores, ¿qué será? 100 trabajadores, ida y vuelta, ¿no? En 2 turnos. Cada vez que había el turno yo me salía afuera con los mangos de mi casa y los ponía cortaditos a vendérselos a todos los que pasaban y ahí me iba haciendo dinero. Entonces toda mi vida estuve buscando hacer cosas por mi parte, ¿no? Okay. Ese ciber me sirvió para agarrar experiencia, que era lo que necesitaba en una primera instancia, pero mi visión era avanzar. En ese momento, cuando me ofrece eso, la verdad, yo como joven me sentí comprometido y le dije, no puedo, y me fui a trabajar a mi primer trabajo formal, porque en el ciber estaba de medio tiempo, que fue un Subway. O sea, hacía tortas, cortaba cebolla. No, una cosa tremenda. Me encantó, fíjate que esa experiencia me gustó. Estuve un año entero ahí. Mientras estudiaba de tarde, trabajaba de mañana, el turno completo, y me empecé a hacer mis ahorros para poder ir, ahora sí, a ofrecer mis servicios. Okay. Y ahí fue cuando surgió la primera empresa. Okay. Esta primera empresa, me acuerdo, mi primera experiencia de venta, no sé si, yo creo que a todos los que nos están viendo les ha pasado en algún momento. Yo llegué a vender un servicio en 2,000 pesos de aquel entonces y me tocó un cliente tan colmilludo que me fue quitando cosas porque mi cotización la hice así impresionante. Y me fue, que quítame el formulario, que quítame este color, que quítame este botón, que terminé vendiendo el proyecto en 500 pesos. O sea, me dieron una sableada tremenda, ¿no? Pero es parte de la experiencia que tienes que vivir. Claro. ¿Cómo llegué a ese primer cliente? Muy sencillo. Como te digo, trabajé un año en Subway, hice mi dinero y una vez que tuve mis ahorros, fui a imprimir trípticos, tarjetas de presentación, me fui a todo el centro. Todas las tiendas del centro dejé un tríptico y una tarjeta de presentación. Y de ahí surgió ese primer cliente que me dio una tranquila, no vamos a decir nombres para no quemar, pero bueno, me pero dio... eso o sea, se te forja, ¿no? También, o sea, claro. Entiendes, o sea, la experiencia te agarra, dices, ok, en ese momento a lo mejor no dijiste, bueno, ching, me bajó mucho, pero dices, bueno, es mi primer cliente, son mis primeros 500 pesos y lo saboreaste, ¿no? Exactamente. Claro, ahí mi empresa era un logotipo que yo había creado y realmente fiscalmente no era una empresa, claro. Me explico, es como la mayoría empezamos, ¿no? Exactamente. Y entonces ya empecé a trabajar, cayó mi primer cliente, un amigo mío de la universidad, ahí ya estaba en la universidad, me dice, óyeme, vamos a juntarnos para trabajar el proyecto. Y ahí es cuando yo he escuchado un dicho que me mencionaron mucho, que no entendí hasta ahora, ¿no? Que al final cada quien habla por cómo le va, no significa que sea una verdad absoluta. Sí. Pero a mí el dicho consiste en esto, fíjate, dice, nunca hagas a un amigo socio, siempre haz socio haz de un socio un amigo. Entonces, en ese momento, estás joven, tienes un montón de ganas,
estás estudiando, pasas más tiempo con él que con tu familia porque al final estás completamente en la escuela y arrancamos el primer proyecto. ¿Qué era qué? Era una empresa que hacía solo páginas web. Ah, ok. Que fue el que te digo que me dieron en la torre, que lo tenía, llegué con 2,000 y salí con 500, pero bueno. Okay. Entonces desarrollé ese, se junta a mi amigo, creamos la empresa y nos empezó a ir bien. La verdad es que estábamos vendiendo unas 3, 4 páginas al mes, nos daba perfecto para en ese momento y empezaron los temas de dónde hay que invertir el dinero. Ya. Las tomas de decisiones, en qué proyectos entrar, luego tú estás trabajando más que yo me quedo hasta la noche trabajando y tú no, y cosas de ese estilo que fracturaron la relación y al final fue la primera empresa que fracasó, ¿no? Mira, quiero hacer una pausa aquí porque esta es una de las preguntas que yo tengo que hacer, pero dame un segundito, pero... Sí, y la verdad es que aquí lo más importante, Gantús, lo que yo quería rescatar de esto que acabas de mencionar es... Dijiste una frase que para mí es muy cierta y nadie te la enseña cuando tú estás emprendiendo, ¿no? ¿Cómo escoges a tus socios? ¿No? O sea, para mí, lo que acabas de decir de que primero, o sea, no hagas a tus amigos tus socios, sino haz de tus socios tus amigos. Exacto. ¿Correcto? De todo el aprendizaje que tienes ya perdón que te interrumpí en tu historia, pero creo que este es algo importante que les va a servir mucho a la raza que nos está escuchando. ¿Qué les dirías tú que tienen que fijarse la raza que está pensando en asociarse que debe de buscar en un socio, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú? No hay una característica principal, etcétera, pero ponte en su lugar un poco, en el lugar en el que tú ya estuviste, de hecho, y dile, ¿sabes qué? Si yo tuviera que hacerlo de nuevo, ¿qué haría diferente? Ok, yo creo que, primero que nada, tienes que buscar en un socio una persona que te complemente. Esto es como una relación, Jonathan. Como el matrimonio, ¿no? Exactamente. Al final, tú eres bueno para unas cosas, pero tal vez desconoces otras. Y si consigues una persona que puede complementarte, no hay duda que va a ir al éxito, ¿no? Claro. A mí lo que me pasó es que yo no lo pensé así en su principio. Así como nadie, ¿eh? Pero ya que salgo y veo, me doy cuenta. Claro. Esto es el éxito, ¿no? O sea, el éxito de seleccionar a las personas es que se puedan comprometer, que aparte te complementen y que tengan una visión en común. Okay. Hay muchas empresas que dicen la visión y la misión ya no existe, ya no sirve, ya no. Eso puede, por ejemplo, 2 de mis otros fracasos fueron porque teníamos visiones diferentes, ¿no? Okay. A pesar que los dos le echamos los mismos kilos, pero él quería ir hacia un lado y yo hacia otro, y ahí fue cuando se separó. Entonces la trifecta perfecta sería, primero, que te complemente, y segundo, que tengan la misma visión, y tercero, que tengan el mismo nivel de compromiso, ¿no? Exactamente. Okay. Esas 3 cosas creo que son las de valor. Yo creo que concuerdo bastante contigo, la verdad. Entonces cuando la primera vez en la que yo estuve, me asocié con un muy buen amigo también mío de la universidad, y hasta la fecha es amiguísimo mío, y obviamente teníamos muchas cosas en común, y fíjate que algo que tú dices es que no buscamos complementarnos, al contrario, éramos muy similares. Entonces, ambos queríamos hacer las mismas cosas porque era en lo que éramos buenos, ¿no? O sea, entonces, si tú eres bueno vendiendo y él también, pues ambos van a querer hacer la venta, pero todo lo demás, ¿quién lo va a hacer, no? La parte administrativa, la parte de, a lo mejor, de contable, o la parte, no sé, de marketing. O sea, entonces, la división de las tareas, como en la casa, ¿no? Que Gantús lava los trastes y Conchi se... ¡Barro! Bueno, entonces, la división de las tareas creo que es clave para poder empezar a caminar bien, porque si desde el principio los dos hacen bien lo mismo, creo que ahí van a empezar a haber roces, que al final van a fracturar la relación durante el camino, ya sea a un corto, mediano o largo plazo, pero va a terminar fracturándose porque hacen lo mismo y van a competir lejos de complementar. Exactamente, Jonathan, tienes toda la razón en las palabras, así es. Perfecto, entonces la verdad es que bueno, ahora sí, continúa contándome la historia. Me estabas contando, nos quedamos ya que te asocias con esta persona, que empiezas a hacer tus pininos, y con los primeros, vamos a llamar, empresa formal, sin ser formal. Exacto. ¿Sí? Okay. Antes de tener una empresa era poner un nombre y un logotipo y arrancaba. Sí, listo. Con eso se daba. Empiezo a trabajar en eso, nos iba bien, pero ¿Cómo se llamó esta empresa entonces? La primera empresa es Navi. Navi. Sí. Ok. Navi, ¿Tú lo decidiste o sea, ¿de dónde salió el nombre? El nombre realmente lo pirateamos terriblemente en internet. Terriblemente en internet. Ajá. El IT lo seleccionamos era Information Technology, y el NAV
venía de una empresa que estaba surgiendo en Europa en aquel entonces. ¿Qué era de qué? Era igual de tecnología. Lo que hicimos fue agregarle el IT y ya hicimos nuestra marca. Está bien. Así te contaron la historia del IPC, pero eso ya es para otra historia. Continúa. Y así fue que arrancó la primera, ¿no? O sea, arrancamos, estuvimos trabajando un tiempo. La verdad es que éramos muy buenos amigos y lo seguimos siendo, pero como socios ya no pudimos funcionar. Cuando llegó el momento en hay que invertir en equipo, tenemos que contratar a una persona, empezó el no tienes que contratar porque lo podemos hacer nosotros. Y le digo, cada quien tenía funciones ahí y como tú dices, los dos en ese momento desarrollábamos y entonces pues sí, se complicaba la posición ahí, ¿no? Y desafortunadamente no pudimos continuar, pero te digo que con esa empresa empecé mis primeros talleres, imagínate. O sea, con esa empresa hice mi primera participación cuando ese entonces estaba, como no era el centro de convenciones. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? Lo que era antes del centro de convenciones, ¿no? Sí, sí. Siglo XXI. Híjole, creo que vamos a tener que cortar esto porque no me acuerdo del nombre. Ahí di mi primera charla y me acuerdo que estaba en un programa incubadora que igual me dieron la oportunidad de tenerme stand. Todavía tengo esa foto. O sea... estaría buenísimo, para ponerla aquí en el podcast. Tengo esa foto donde estoy paradito así con mi pantalón de vestir, mi saco, con un calor del demonio. Pero bueno, tenías que estar formal. Y ahí fue la primera vez. ¿Tú diste taller a los emprendedores de la Exactamente, exactamente. Di mi primer taller. Y de ahí, aparte, me dieron un stand para estar junto con todos los demás empresarios. Esa fue la primera vez que me sentí realmente un empresario, ¿no? Donde dije, canijo, ya... El reconocimiento es importante, o sea, ya te ayuda. Siente. Claro. ¿No? Y que te hayan dado un lugar en donde habían empresas, pues ya decías, ya me ven diferente, ¿no? Pero ahí fue mi primera vez que dije, híjole, hay como, ¿no? Desafortunadamente, te digo, poco tiempo después rompí relaciones con mi socio y arrancamos la siguiente empresa, que esa la volví a hacer con amigos de la universidad y se llamaba IOSoft. Que realmente esa empresa funcionó perfectamente hasta que los que eran socios se fueron a vivir fuera. Y ahí pues ya la marca... No se mantuvo, ¿no? O sea, la decisión, como ellos se fueron a vivir fuera, pues tomamos la decisión de dejar la marca como tal y cada quien pueda emprender de nuevo, ¿no? Y simplemente cada quien por su lado, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto tiempo duró esa? Esa yo creo que habrá sido como otro año, año y medio. Mis emprendimientos fueron de un año, como podrás ver. Un año en Subway, un año en Navit, un año en IOSoft. Si yo te contara los míos, han habido de meses nada más, pues, pero bueno, o sea, es parte del show. ¿Y de ahí qué sigue? De ahí, bueno, tenía estas 3 empresas dedicadas a la parte de desarrollo siempre. No, son 2. Te he platicado Navit y IOSoft, ¿verdad? Abrí una tercera empresa que se llamaba Directorio Campeche. Esa empresa lo que hacía era, en aquellos momentos no había nada de los directorios que hoy conocemos y lo que hice fue, junto con otro socio, unir a todas las empresas de Campeche y subían ahí sus promociones. Entonces, de Directorio Campeche se convirtió en Promos Campeche. Como Groupon. Exacto, eso fue. Claro, en ese entonces te digo, no había tanto. Exacto, claro. Estabas como innovando, ¿no? Y sobre todo aquí en Campeche. Y lo desarrollamos, estuvimos bien. Al año y medio le ofrecen un trabajo en Mérida a mi socio y se va. Y entonces me quedo yo con el directorio. Pero te voy a ser sincero, el directorio era buen negocio, pero no me llenaba. O sea, era algo que era un tema personal ya, ¿no? O sea, querías algo más. Me podía quedar yo con el proyecto, pero realmente... sentía que era siempre lo mismo, que ahorita te voy a platicar la diferencia de hoy en día, ¿no? Y decidí dejar el directorio y ahí me invitó una persona al primer súper en línea que se desarrolló en Campeche. Eso te estoy hablando que, o sea, existía Mercado Libre, pero no había nada más. Fue hace muchos años. ¿Qué será? Imagínate, si tengo 10 con mi empresa. ¿Cómo se llama el súper? A ver, a mí me interesa. ¿Puedo decirlo? Sí, dilo. Mi Ganga Express. ¿Ya no existe? No existe. El proyecto duró igual aproximadamente un año, año y medio. ¿Y qué le pasó? Mira, te voy a ser sincero. El proyecto había otra persona, entonces no puedo hablar mucho de ese tema, pero lo que a mí
me encantó fue la innovación. Ahí nosotros desarrollamos como empresa primero el software para llevar las ventas en internet, el inventario y el control administrativo de la empresa. El súper empezó vendiendo muy poquito y al final ya estaba vendiendo bastante bien. En línea. En línea. A ver, ¿en qué año estamos hablando de esto? Híjole, pues tengo 10 con iTrends, retrocede unos 3, ¿será? Estamos... Hace 13 años. 13 años estamos hablando de esto, ¿no? 13 años aproximadamente. Ok. Y te digo, fue una innovación y la gente estaba emocionada. Las escuelas nos pedían mucho por la página. Era una página web, no habían aplicaciones en aquel momento. Era una página web y está súper padre porque... ¿Con tienda en línea o cómo? Sí, era una tienda en línea. Haz de cuenta, una tienda en línea, pero de productos de súper. Lo que hoy es Walmart. Lo que... La pandemia disparó, bueno, pero hace 13 años. Okay. Y estaba padrísimo porque los negocios pues podían programar sus pedidos. ¿De dónde agarraban el producto? Ese es el tema, era un súper real. O sea, tuvo que comprar como un súper la mercancía. Lo teníamos ahí en inventario. Era una bodega. Y tú entrabas exactamente, hacías tu pedido y salía un repartidor con tu pedido a entregártelo. Hace 13 años. 13 años. Y estaba padrísimo. La verdad que ese proyecto... ha sido, aparte que lo hice con un muy buen amigo, fue uno de los proyectos que más me llenó porque innovó mucho en Campeche. Lógicamente fue una cosa totalmente fuera de lo común y desafortunadamente no pudo seguir el negocio. Cuestiones administrativas, ¿no? Pero fue un proyectazo que, o sea, muy pocas personas lo habían hecho, ¿no? Imagínate, te adelantaste 13 años a las empresas que hoy lo están haciendo. Entonces sí fue una experiencia muy padre, ese proyecto me encantó y me hubiera gustado continuar, pero por cuestiones administrativas no se pudo continuar y me dejó un aprendizaje padrísimo, o sea, no manches, encontré 20,000 cosas de experiencia que uno se da cuenta después, ¿no? Todos los huecos de seguridad que hay en un súper y esos detalles que al final te ayudan a aprender, porque cuando tú desarrollas software, lo padre de eso es que te conviertes en doctor, te conviertes en abogado, en contador, o sea, tienes que entender todos los negocios. Tienes que meterte en la mentalidad de la persona que está dedicándose al negocio para poder construir lo que sea que estés construyendo para él. Y ganas un montón de experiencia. Por ejemplo, yo no sabía que el pollo cuando te lo vendían, te lo venden congelado, ¿no? ¿Cómo? El pollo en los supers te lo venden congelado. Entonces, hay una merma directa porque... pues se inyecta agua al pollo para que pese más porque te venden por kilo. Y cuando los metías a descongelar, perdías, no sé, unos 800, 900 gramos, ¿no? De cada producto. No sabía. Entonces... eso no me lo esperaba. Esas cosas son las que te digo que te dan la experiencia, ¿no? Yo veía mi sistema y me decía, oye, ¿por qué hay tantas mermas? Y me metí a investigar todo eso y me fui dando cuenta de muchas cosas y te digo, es aprendizaje que se paga porque eso hace que las empresas no puedan continuar, ¿no? Al final, imagínate cuánto dinero se te está yendo ahí. Claro. Pero son proyectos que te dan mucha experiencia y eso fue lo que me encantó a mí de ese. Después de eso surgió iTrends. Ok, ese es el mero mole. iTrends es una de las joyas de Gantús, de las 2 joyas de Gantús. Y pues la verdad es que quiero preguntarte aquí, a ver, hasta este punto, Gantús, antes de iTrends, tú siempre te viste, porque lo que vi es que era, no jalaba este emprendimiento, me volvía otra vez a emprender, y no jalaba el otro emprendimiento, volvía otra vez a emprender. Y esto es algo que normalmente pasa cuando estás emprendiendo, en la clásica duda del emprendedor de, ching, me fue mal, y te empieza a cuestionar uno mismo, ¿no? Dices, ¿será que o sea, que regrese a la iniciativa privada? Porque al fin y al cabo, pues, no sé cuál era tu situación en ese momento, pero pues hay deudas que pagar y ahí, o sea, tienes que ver cómo pagas tus salidas o tus viajes o tu comida, etcétera. Y te empiezas a cuestionar cuál es el camino correcto. ¿Realmente estoy haciendo bien las cosas? Porque, pues bueno, el hecho de que cierre por las cuestiones que sea una empresa, quieras o no, hay un duelo ahí, ¿no? Que solo las personas a lo mejor que están emprendiendo, están en este camino, puedan entender. Porque es un bebé, yo le llamo así a las empresas, es un bebé que le dedicaste tiempo, que le dedicaste dinero, que le dedicaste recursos y que preferiste no estar haciendo ciertas cosas como salir, viajes, amigos, en la peda, o sea, estar haciendo otras cosas por estar dedicado a que crezca tu empresa. Entonces, en el momento en el que fallece tu empresa o el fracaso o se disuelve o ya no jala,
uno obviamente entra en un conflicto interno y dice, ching, o sea, a mí me ha pasado, a otros compañeros le ha pasado, quisiera preguntarte si tú en algún momento tuviste esta duda y si no fue así, ¿cómo es que estaba tan claro tu camino de, sabes? Porque yo vi, digo, ahorita me lo cuentas así, pero en ese momento a lo mejor sí hubo un chin, tenía la oferta, como uno de tus socios que se fue a Mérida y que decidió continuar su vida trabajando para alguien más o en ese momento trabajar para alguien más que en el proyecto que tenían. Entonces, tú, Gantus, tú nunca, o sea, ¿tú siempre tenías claro esto o llegó un punto en que te coqueteó una empresa que decías, chin, yo me quiero ir? No, hombre, o sea, propuestas de trabajo llegaron muchísimas, ¿eh? Okay. Y de muy buen dinero. Lo que pasa que tú lo mencionaste al inicio de la plática, ¿te acuerdas? Hablaste de un amor por Campeche. Sí, no, pues sí. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo Campeche para mí es el mejor lugar para vivir. Afortunadamente tuve la oportunidad de una u otra manera, ok, el negocio fracasaba, pero sabía que podía valerme personalmente para continuar con mis proyectos, ¿no? Al final, soy muy afortunado de mi familia, tenía un techo donde claro, dormir. Totalmente. Acuérdate que mis fracasos fueron muy joven. Todavía ahí, yo no estaba apostando dinero que no tenía. Claro. Era dinero que tenía, que había generado de las empresas, que eso me ayudaba a reinvertir y continuar. Y sí, definitivamente estuve en el ciber, como dijimos, estuve en Subway trabajando, fue mi empujón y de ahí... Listo, empresa. Siempre estuve pensando en eso. Cada vez que un negocio cerraba, yo tenía un poquito para arrancar de nuevo, ¿no? Y siempre estuve enfocado en hacer cosas en Campeche y cosas que me gustaran. Entonces, no estoy peleado con trabajar para una empresa, lo hice en 2 o 3, definitivamente estuve ahí, pero en la parte que yo desarrollo, esa parte creativa, es difícil meterte a un esquema donde te mantiene cuadrado, ¿no? Sí, aparte, digo, a lo mejor si hubiera esa empresa flexible aquí, a lo mejor te llamaría más la atención, pero la realidad es que desde mi punto de vista, Gantus, una vez que pruebas las mieles del emprendimiento y más que nada la libertad de tiempo y de expresión que hay para tu trabajo, cuando tú eres tu propio jefe, creo que es muy difícil retroceder, ¿no? O decir, bueno, no sería retroceder, sino tomar otro camino como el de trabajar para una empresa, porque no vas a tener ni esa flexibilidad de horario, de muchas cosas, ¿no? Porque así como bien tienes flexibilidad para, a lo mejor hoy no trabajas y mañana sí, pero también trabajas domingos cuando nadie lo ve, ¿no? Exacto. Entonces, el punto es que yo creo, al menos en mi caso, yo tuve muy claro a los 25 años, cuando le fue mal a mi primera empresa, yo dije, no, o sea, no hay forma en la que yo regrese solo a dedicarme a trabajar para alguien más, ¿no? Yo pudiera complementar con ambas cosas, pero definitivamente tengo que estar en el ámbito del emprendimiento, ¿no? No sé si para ti fue un caso parecido. Es exactamente lo mismo, era lo que te decía. Cuando te hablé del proyecto del súper, me invitan a participar, pero yo seguía trabajando mis partes particulares, ¿no? O sea, yo seguía con mi empresa a un costado que fue la que se convirtió en iTrends, porque ahí fue donde conocí a mi socio, que lo conocí por trabajo, y luego armamos iTrends. Pero siempre tuve mi empresa incubándose, ¿no? Durante el proceso. O sea, lo que voy, nunca me dediqué a algo y dejé lo que estaba haciendo. Siempre lo tuve ahí, lo estuve creciendo. Y en el tema que mencionas de poder trabajar para alguien y no verte como empresario, yo sinceramente, desde inicio, es lo que te digo, he tenido esas ganas de desarrollar cosas por mí, ¿no? Que se traduce después en un desarrollar cosas por mis clientes. O sea, la parte interesante de mi trabajo es que tal vez en una oficina, si yo hubiera entrado a trabajar, me hubieran tenido creando campañas, pero no hubiera tenido eso que me brinda el emprendimiento, que es acercarme al empresario, entenderlo, conocer el negocio, ver las oportunidades. Al final, estos clientes se convierten en tus amigos y si no, dínolos, ¿no? Totalmente. Entonces, esa parte siento que dentro de la empresa la iba a perder, y la verdad es que a mí me gusta estar muy cerca de los proyectos, ¿no?
y eso me ayuda a aprender mucho de diferentes áreas, definitivamente. Lo que estás concluyendo ahorita con lo que me acabas de mencionar es que lo que me llevo, rescato, es que el aprendizaje que te deja, yo lo veo más como la pasión, ¿no? La pasión y el aprendizaje de poder conocer nuevas cosas, porque muy probablemente si tú trabajaras para una empresa tendrías unas actividades delimitadas y de ahí no saldrías, ¿no? O sea, muy probablemente. No, o sea, pon tú que tengas cierta apertura, pero no tanta como la tienes ahorita, ¿no? Ahorita te puedo apostar que sabes muchísimo de escuelas porque pues literalmente has sido el proveedor de IPC desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Fue mi primer cliente oficial como empresa. Mi primer cliente oficial como empresa. Cuando ya facturaba. Cuando ya Hacienda me miraba. Sí, ok. Entonces, pues creo que esta apertura de conocimiento que tienes que ponerte el sombrero del inversionista y entender su negocio para poder realmente apoyarlo en la idea que tiene, no te la hubiera dado la delimitación de actividades que te da una empresa, ¿no? Y me refiero por lo que me tocó vivir, Jonathan, eso es importante. O sea, yo si estuviera en Monterrey, si estuviera en México, claro, sería otra cosa. No ¿Quién sabe? No ¿Quién sé sabe? si Yo hubiera estuve sido ahí y te puedo decir que quién sabe. O sea, pero aquí, en el estado, la manera de crecer era trabajar en gobierno. Claro. Sí, me explico, iniciativa privada era muy poca. Hay muy pocos empresarios que estamos apostando a la iniciativa privada. Sí. Entonces ahí era donde me detenía, porque decía, si yo, como te digo, estuve en mi ganga, ¿no? Mi ganga era un proyecto, era una empresa y estaba colaborando ahí, pero no era gobierno. Claro. Era iniciativa privada y sabía que había oportunidad de hacer cambios. Al final hablando de negocios, ¿no? La otra manera era meterte en una oficina de gobierno, ganar bien, sí. Pero ¿qué hacías? Llenar papeles. Totalmente. O sea, entonces aquí, en mi ecosistema, no podía permitirme trabajar por una empresa porque no iba a haber una empresa tan buena de iniciativa privada y me iba a tener que enfocar en gobierno, ¿no? Que era algo que en ese momento no. También las opciones estaban limitadas, ¿no? Exactamente. Claro. Pues sí, perfecto. Pues la verdad es que ahora quisiera de una vez, antes de que nos cuentes iTrends, ¿no? Igual tomando esta línea de estos proyectos y empresas que estuviste abriendo antes de llegar a lo que es iTrends y Área 59. Gantús, ¿tú qué opinas o qué piensas del financiamiento? ¿Cómo le hiciste tú para poder financiar esos proyectos? Porque ahorita mencionaste que no siempre me quedaba un ahorradito para poder comenzar la que sigue, etcétera, pero ¿cómo comenzaste? O sea, ¿qué opinas del apalancamiento? ¿Qué piensas de préstamos financieros o el préstamo de gobierno o el préstamo de socios? No lo sé, ¿no? O sea, platícame un poco de esta parte en tu experiencia, ¿no? Ok. Te digo, para arrancar, trabajé, ¿no? Te digo, vendiendo bancos, piedra, Subway y ahí arranqué. Pero cuando quieres dar el salto, convertirte realmente en una empresa que necesitas meter gente, ahí encontré mi primera deuda del mundo, que fue el banco. Pero cuando llegamos con el banco a pedir el préstamo, me acuerdo, es más, para ser sincero, yo estaba vendiendo productos y tenía una persona que me ayudaba a maquilarlos, ¿no? Esa persona es la que se convirtió en mi socio y hermano de iTrends, ¿no? O sea, ahorita hay una amistad tremenda, pero en aquel entonces era el que me ayudaba con el trabajo. Y me habla y me dice, Manuel, me acaban de ofrecer un préstamo de 176 mil pesos en mi banco. Claro, que, o sea, a lo mejor ahorita dices, ajá, pero en ese entonces... No, hombre, sí, ¿qué? Sí, claro. Y aparte, eran de esos préstamos que son directos, se llama. O sea, que te lo ofrecen directo a la tarjeta, lo aceptas y los intereses están hasta el gorro. ¿Tenías tu conocimiento de tasas, de amortización? Es lo que te digo. En una sociedad hay que complementarse. Yo no sabía nada de eso. Carlos sabía cómo manejarlo. Me dijo, mira, hay esta oportunidad, está esto, se puede mover aquí, se puede jalar ahí. Le dije, Carlos, confío en ti. Vámonos. Dale. Y nos metimos en la primera deuda para poder arrancar una empresa oficial, ¿no? Y te voy a decir... ¿Y cómo te fue? Bien. Hasta ahora, súper bien, la verdad. Pero en aquel momento estábamos sufriendo. Las letras creo que nos quedaban en 8,000 pesos de aquel momento y estábamos... Híjole, contratamos 3 personas para arrancar. La verdad es que no hicimos oficinas porque yo sí tenía siempre en mente que primero hay que hacer que entre dinero y luego vamos mejorando, ¿no?
era la casa que te digo que rentamos, ¿no? Rentamos una casa, en un cuarto vivía Carlos y en el otro cuarto era nuestra oficina y listo. Ahí estuvimos 3 personas en una primera instancia, sin aire acondicionado, una barbaridad. Sí, todos sudando. No, tremendo. Escritorios, el que era el escritorio de mi casa que utilizaba para hacer mis tareas, me lo moví. Sillas de plástico, bueno, un rollo. Todavía tengo fotos de eso, fíjate, estaba bien padre. Y arrancamos ahí y ya teníamos una deuda. Entonces eso nos motivó a empezar. Por supuesto, eso para muchos emprendedores, y eso acabas de decir es cierto, porque es como, o sea, es tener aquí el relojito o el recordatorio de, güey, tienes una deuda, o sea, muévete porque ponte a vender, porque si no, no la puedes pagar, ¿no? Entonces, lejos de ser un mal, puede, dependiendo del tipo de persona, el conocimiento que tengas, puede ayudarte a crecer realmente, ¿no? Uno, es un motivador para que te sigas moviendo para vender. Y 2, te ayuda a adquirir cosas que normalmente hubieras tardado mucho tiempo a lo mejor en adquirir. Si me puedes contar en qué se fueron ese dinero. O sea, equipo de cómputo. Equipo, claro. Equipo de cómputo fue lo que invertimos en ese momento. Necesitábamos mejores equipos para programar y en aquel entonces estaban empezando los desarrollos en aplicaciones móviles y necesitábamos equipos Mac. Okay. Y tuvimos que invertir en eso. Ahí se fue toda la inversión y en asegurar 3 meses de sueldo. Creíamos que esos 3 meses de sueldo era nuestra clave para poder empezar a pagar los 8,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, en esos 3 meses teníamos que generar lo suficiente para ir pagando la letra. Y al final, te voy a decir algo, Jonathan, estuve volviéndome loco, llevaba un año pagando, bueno, llevábamos, porque era en sociedad, un año pagando y no bajaban, sabíamos nada más los intereses, porque éramos inexpertos, o sea, no nos fijamos en nada de eso. Un año pagando y nada más le habíamos bajado intereses, por suerte, ahí es cuando se complementa con lo que te digo, el marketing digital. Entró nuestra primera empresa de Estados Unidos, o sea... mira, estando, no sabía eso, Sí, ¿te acuerdas que te platicé al inicio un poquito de que nosotros estábamos en desarrollo de software? Vimos que el dinero como que no se daba bien y buscamos empresas en Estados Unidos. Ahí dimos el contacto con una amiga de mi familia. A través. Y esa fue la que nos mandó el primer proyecto. Jonathan, cuando veo ese proyecto... Sí, ¿no? Me dicen, están participando esta y esta empresa. Y yo voy a Google y pongo los nombres de la empresa. O sea, edificios, unas empresas impresionantes con 800 empleados. Y nosotros en una casa de Santana, descarapelada, sin aire acondicionado. Unas monedas, señora. ¿Y cómo vamos a competir? Pues la primera prueba era conocimiento y pasamos. Y la segunda prueba... ¿Había pruebas? Sí. Bien, porque era como un estilo licitación. Exacto. Técnicamente, la verdad es que los campechanos, la verdad es que en desarrollo de software, todos los que hemos tenido en la empresa han sido buenos. Entonces, técnicamente, no nos costó trabajo. El problema fue cuando nos dicen, hay que hacer una videollamada. Jonathan, ¿cómo iba a hacer una videollamada si no tenía aire acondicionado? No tenía... O sea, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Las paredes descarapeladas, o sea, una cosa... Y dijimos, la verdad hicimos la prueba técnica sin pensar que fuera a pasar, Y hacemos y decimos, ¿y pues qué vamos a hacer? Agarramos los abanicos de pie, porque había uno de techo y 2 de pie. Los pusimos hasta atrás para que no se escuchara el sonido, que nos soplara un poquito. Metimos tabla roca de fondo, o sea, de esas que te venden así de tabla roca. La metimos atrás, la pintamos, cuadrito y videollamada. En inglés. No, hombre, a ver, ¿cómo va a ser eso? En inglés. ¿Y todos masticaban en inglés o...? ¿Qué? Y yo, por Dios mío. Hey, miss, can I ask you something? Excuse me. No, hombre, yo no sabía nada, pero Carlos Mario, mi socio, sí. Él entró al quite, entonces. Exacto, él... Tú tienes cara de gringo, pero... Solo eso, porque no, hombre, no. La ventaja es que mucha de la documentación que está en desarrollo de software es en inglés, entonces de una u otra manera tienes como que... Ciertas... El entendimiento, ¿no? Pero no es lo mismo leerlo que hablarlo, o sea, ahí ya empieza el conflicto. El chiste es que cae el primer proyecto. Y me acuerdo, cae ese proyecto, la mamá de mis socios se jubila, se juntan esas dos cosas. Y lo primero que hicimos fue ir al banco y pagar
todo lo que se debía. Ya no aguantábamos más con ese estrés. Okay. Se pagó todo eso y ese proyecto nos dio 1 año de vida. Mira. Para arrancar. Y de ahí ya se fue formando todo lo demás. ¿Y de ahí el resto es historia o qué? Sí, sí. Pero ese proyecto fue... ¿Y continuaron con la empresa o se finiquitó el proyecto y listo? No, todavía hasta ahorita, cada año nos contratan. Qué padre. Sí. Desarrollamos la intranet y todo, y cada año tienen un congreso que nos piden que se desarrolle la aplicación móvil. Entonces, desde hace 10 años siguen con nosotros, ¿no? Qué padre. Claro, ahora el modelo ha cambiado, ¿no? Claro. El modelo de negocio en desarrollo ha cambiado. Ahorita prácticamente rentan programadores, ¿no? En vez de pagarte por proyecto. Ok. Bueno. Pero es otro modelo de negocio. Qué interesante y qué buena plática, la verdad. Entonces, ahí es cuando ya está iTrends, vamos a llamarle. Para ti, yo le llamaría puntos de inflexión, ¿no? O sea, son momentos en la vida del emprendimiento en el cual dices, es como antes y después de Cristo, ¿no? O sea, hay un antes y después de iTrends, previo a este proyecto y después de este proyecto, ¿no? Exactamente. O sea, ¿tú crees que fue un parteaguas para tu emprendimiento? Así es, así es. Continuamos con la entrevista con Manuel Gantús, para los que nos están viendo, nos están escuchando apenas. Pues bueno, ahorita estamos en la etapa en la que ya llega a lo que es una de las empresas que ahorita todavía tiene como sus 2 joyas, vamos a llamarla así. Una es iTrends y la otra es Área 59. Y pues bueno, ya llegamos a este punto y ahora sí me gustaría aclarar, después de todo ese suspenso que ya llevamos, platícanos un poco ya ahorita, ya que estás en iTrends, ya que solicitaste tu crédito y luego tuviste esta empresa americana que te ayudó y que fue un parteaguas para ustedes para poder sostenerse 1 año. Ahora, ¿cómo están ahorita, no? Platícanos un poquito de si es que hay todavía un gap grande, pero platícame ahorita ya la actualidad, que iTrends cómo está, Área 59 cómo llegó, o sea, ya para culminar esta parte de la empresa, de todos los años que ya tienes, y sobre todo que yo creo que estas 2 empresas son un acumulo de aprendizajes y aquí ya ahora sí fomentaste lo que querías, ¿no? Yo creo que ya estás en una etapa, te veo en una etapa en la que digo, ya puedo llamarlo empresario, ¿no? Ya no está emprendiendo, ya está consolidada la empresa. Que ahí tocas un tema bien importante. ¿Empresario o autoempleado, no? Híjole, son 2 temas que a mí me costó mucho trabajo llegar a ser empresario, ¿no? Pero mucho trabajo que te estoy diciendo que hace 1 año, o sea... Quiero aclarar para toda la raza que nos está escuchando, Gantús le encanta supervisar absolutamente todo y poder tener el control casi, y le cuesta mucho, o le costaba mucho delegar, que ya ahorita ya es parte de las cosas que está haciendo con su equipo. Pero es un tema importantísimo en el dar este paso de emprendedor a empresario, ¿no? Es que es muy importante, y dentro de eso vienen otras cosas, ¿no? Como la madurez de la empresa al final. Durante el camino, te digo, ya lo hemos platicado, pero tal vez vale la pena aquí, el libro de Clockwork. Claro. Ese libro me dio un entendimiento de lo que necesitaba hacer yo para convertirme en un empresario y no en un autoempleado, ¿no? Es un análisis interior impresionante que aparte te da las bases para definir qué es lo que necesitas hacer, porque uno no deja las cosas porque piensa que no hay nadie que lo pueda hacer mejor que tú o igual que tú, ¿no? Pero para eso existen procesos, existe documentación, existen herramientas que te pueden ayudar a nutrir a tu equipo para que al final ellos lo hagan mejor que tú. Y ese entendimiento me costó un montón de tiempo, ¿eh? O sea, más de 10 años entenderlo. Sí, te entiendo. Si hubiera llegado este libro en otro momento, hubiera pegado el... Sí, hubieras dicho adiós, ¿no? Eso no existe, esto no se puede, ¿no? O sea, claro. Y me hubiera motivado tal vez en ese momento a intentarlo hacer, ¿no? Y no esperarme tanto tiempo, no sé. Pero definitivamente ese libro lo recomiendo para que lo puedan leer. Les van a enseñar a cómo poderte convertir en un empresario, ¿no? Y a delegar eso. Ahora, regresando a la pregunta que era la principal. iTrends hoy en día es una empresa consolidada, la verdad. Es una empresa que competimos a nivel nacional. O sea, hoy nuestros clientes son gente dentro de México y fuera de México. Entonces, tenemos un equipo muy unido, un equipo capaz y sobre todo Carlos Mario, que es el que se quedó en esa dirección, está llevando la empresa muy bien. ¿Cómo surge Área 59? Que ahí es a donde voy.
Después de que logramos consolidar iTrends, que recordemos, iTrends había iniciado desarrollo de software y fue integrando fotografía y video, marketing digital y diseño gráfico. Entonces, lo que llega la pandemia y me junto con 2 empresarios más, la verdad es que no vamos a tocar todos esos temas porque son otros temas, pero nos juntamos con 2 empresarios más y me dicen, óyeme, ¿por qué no colaboramos? Son otros campechanos de iniciativa privada que han invertido mucho en Campeche. Entonces ahí como que ese amor por Campeche y demostrar que los campechanos tenemos la capacidad de competir con cualquiera del mundo, me atrajo y me ofrecieron, Manuel, ¿por qué no te vienes para acá? Nos juntamos ya y eran abrimos. clientes, ¿verdad? No. Sí, habíamos trabajado como clientes, ¿no? Como clientes, proveedores, etcétera. Y me dice, ¿por qué no te vienes a apoyarnos en nuestro grupo? Y sigues manejando tu empresa, pero nos gustaría que nos podamos involucrar para trabajar. Y agarro y hablé con Carlos Mario de iTrends y, oye, ¿qué onda? Que no sé qué. Pues le digo, la verdad que la visión que tienen ellos en Campeche coincide mucho con lo que yo estoy buscando, ¿no? Y se da la primera, voy, me paso, empezamos a trabajar en conjunto y de repente va tan bien todo esto y ellos me dicen, oye Manuel, ¿por qué estás viendo estas cosas tú? Déjanos apoyarte en esto y dedícate en lo que tienes valor, que eso fue lo que me llevó. Uno de esos socios me presentó el libro que me sirvió para entender realmente, oye, ¿cuál es tu valor dentro de tu empresa, no? ¿Dónde es donde realmente estás aportando? Total. Y de las miles de cosas que hacía, se fueron disolviendo y me dejó concentrarme en hacer crecer mi negocio. Y ahí fue cuando empecé a crear los procesos y todo ese rollo. Pero en ese momento yo estaba ahí apoyando. En realidad no había una sociedad, ¿no? Seguía con mi empresa, pero al mismo tiempo apoyando su grupo. Llegó el momento en el que nació de mí decirles, óyeme, ¿por qué no nos asociamos? O sea, ¿tú les dijiste? Porque me costaba mucho trabajo. O sea, imagínate. ¿Qué cosa? Tenía mis empresas de marketing y al mismo tiempo estaba trabajando ahí apoyando. Se me hacía muy difícil poder estar viendo 2 cosas y digo, oye, pues si tienes la visión, ¿no? Exacto. ¿Y por qué no nos asociamos en marketing, fotografía y diseño? Que son las cosas que podemos trabajar en conjunto, ¿no? Y me dijeron sí, y la verdad es que es una sociedad de la cual he aprendido muchísimo, me han enseñado a crecer en el tema empresarial definitivamente, y hoy en día se convierte en Área 59. Justamente en pandemia surge todo eso. Llevamos aproximadamente 2 años ya en sociedad y la verdad que la empresa va creciendo, Jonathan, impresionante, cada vez más negocios, nos llegan jóvenes, que con interés de participar en la empresa y empiezas a crear programas como el semillero que tenemos, ¿no? Que empiezas a ver cómo la gente se interesa por crecer y gente de Campeche que tiene un talento impresionante y todo el tiempo que estuviste invirtiendo siempre en enfocarte en resolver problemas en vez de enfocarte en crear cosas para que esos problemas se puedan solucionar, ¿no? Yo era como el bombero, iba con mi manguera todo el tiempo y nunca había tiempo para pensar realmente en tu empresa, ¿no? En qué necesita mi empresa para crecer. Y cuando pude hacer eso, gracias a la sociedad que tuvimos, siento que la empresa ha crecido muchísimo. Creo que tocas un muy buen tema, Gantús, y la verdad a mí me gusta recalcarlo porque para mí es una de las cosas más importantes que debe tener en cualquier empresa, que es crear su propio talento, que es lo que estás haciendo ahorita con el semillero. En la parte de capacitación creo que es clave. Sin embargo, quiero aclarar también para la raza que está emprendiendo que son etapas, ¿no? O sea, exacto, obviamente cuando hay un momento de madurez en tu empresa, ya no estás pensando en sobrevivir, ya estás pensando en construir y crecer. Y cuando llegue ese momento es porque financieramente hablando te encuentras relativamente estable, ¿no? Entonces, esta estabilidad te permite poder construir más, ¿no? Poder diseñar estos programas, enfocarte en este talento. Creo que son pasos que se van dando. No creo que llegue, al menos en mi experiencia, no creo que si le pregunto al Gantús
que estaba a lo mejor comenzando en Ninetales o un año después de Ninetales, oye, vamos a capacitar. No, era tú métete a tu curso, yo me meto a tu curso y es por mi cuenta y era para sumarle, ¿no? Pero exacto. no buscando crear talento, claro. Es que lo que acabas de mencionar, mira, deberíamos de crear un libro con tus frases, ¿eh? Es un poeta. ¡Es un poeta! Captas muy bien lo que estoy plasmando de mala manera, pero es exactamente eso, ¿no? En aquel momento que estás pensando en cómo sobrevivir, dejas de ver cómo crecer. Correcto. Y ahí es cuando te la pasas con bombero, como te dije, no apagando. Pero realmente siempre surge un nuevo fuego y no estás tan inmerso. Estás tan inmerso sí, claro. en el día a día y en Totalmente. la solución de problemas que no tienes tiempo de ver cómo crecer tu empresa. Aparte, no solo el tiempo, sino tienes tampoco la visión. Porque quieras o no, tienes el problema aquí enfrente que tienes que resolver, tienes otro problema aquí enfrente y tienes otro problema, y no te permite ver que la solución está más allá, pero porque tienes que apagarlo primero, ¿no? O sea, entonces sí concuerdo mucho con tu mentalidad y con lo que acabas de decir. La otra vez acudí contigo a platicar de un tema personal y te decía, yo te considero un mentor porque creo que me alimento. Dicen que las personas somos un promedio de las personas que nos rodeamos, ¿no? Entonces, pues júntate con personas que te suban el promedio, ¿no? O sea, que si todos son 8, pues te vas a quedar en 8, ¿no? Pero si tienes un 9, un 10, un 11, pues qué mejor. Entonces, yo con Antús, la verdad, le he aprendido mucho y algo que hoy por hoy le admiro es que él ya está en esa etapa de madurez en la cual puede pensar en generar talento, ¿no? En generar tu propio talento, porque eso es, híjole, es algo que yo le tengo mucho recelo, porque una vez que lo generas y luego se van y dices, chin, todo el tiempo que le metí, pero al mismo tiempo hay un punto en el cual dices, pero qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que salió de aquí, que ese semillero y que a lo mejor está en otro lado, pero tiene el sello de Área 59, ¿no? Así tiene es. el sello de todo esto, lo vivió, lo aprendió, lo experimentó aquí, ¿no? Y eso se hace word of mouth, o sea, se lo comentan entre ellos y cada vez te van a llegar más chicos queriendo revivir la historia de esa persona que ahorita está trabajando en Amazon, en Google o en alguna otra empresa porque vino del semillero de Área 59, ¿no? Exacto, Jonathan. Quiero agradecerte primero por todo lo que dijiste. La verdad es que, o sea, antes de venir a la reunión me estaba acordando la primera vez que te vi. Fue en las primeras reuniones, en la primera... Belén, ¿o qué era? Sí. Sí. Y me acuerdo que desde que te vi, pues, supe que eras un talento nato, ¿no? O sea, la manera en la que hablamos, en la que preguntaste, en la que, o sea, le echas coco a todo, ¿no? Y definitivamente, es un gusto para mí tenerte al lado, ¿no? Y poder Gracias, colaborar Marcos. contigo. Gracias, te agradezco. Hablando del semillero y del talento, te voy a decir algo. Siempre quise, a mí me encanta enseñar, ¿no? Y algo que me apasiona es cuando alguien destaca, o sea, alguien sobresale. Eso me llena por completo. O sea, tú no sabes lo que yo siento cuando alguien de mi empresa me dice, me tengo que ir porque me contrataron en México, ¿no? Que nos ha pasado. Sí, sí, qué padre. Chingue, qué chingón, cabrón. Sí, sí, qué sí. chingón. Ay, No, está perfecto. Así de eso se trata esto. Ajá. bueno, Qué chingón. perdón por la palabra, Está bien. pero digo, qué chingón que se estemos Claro. formando personas así. Totalmente de acuerdo. Y que he tenido casos de personas que vienen de un pueblito, Jonathan, o sea, un pueblito claro. que sus papás sembraban y que hoy en día están en México trabajando, ¿no? Y digo, si tú puedes ser parte de esas personas para formarlos y que Claro. puedan crecer, al final el caso es seguir generando, ¿no? Claro. Y cuando tienes los procesos, como te digo, bien estipulados y tienes un proceso onboarding y entiendes perfectamente tus procesos y todos en tu organización hablan el mismo idioma, cuando una persona sale, entra una nueva y no para la fábrica, la ¿no? fábrica, O sea, ¿no? Sí, totalmente de Entonces, acuerdo. definitivamente es algo que sí platiqué muchas veces con mis socios, ¿no? Que me decían, pero es que hay que amarrarlos con un Sí, contrato sí. y con esto y con lo otro. No, creo que limitas, ¿no? Limitas a la persona y además quien va a estar y quien brilló y ya es una estrella, pues qué chingón que digan que pues, salió de aquí, ¿no? Yo le decía mucho eso somos una empresa familiar en el IPC, tú lo sabes, ¿no? Pero mucha de la raza que salió de aquí hoy son directores de escuelas, hoy son directores a nivel zona, hoy son, o sea, representantes de la educación
Y fueron ofertas que salieron tengo una persona o dos personas en particular que han platicado conmigo y me dijeron, a mí me contrataron porque me preguntaron, ¿tú trabajaste con la maestra Marta Luz, que es mi mamá? Y dicen, sí, bueno, pues no tengo nada más que preguntarte. Yo ya sé de qué, o sea, qué corte tienes y de qué tijera te estabas cortada, entonces contratada, ¿no? O sea, y es que ese es el legado que dejamos, Jonathan. Claro, o sea, eso es nuestra semilla en el mundo, ¿no? Sí, o sea, venimos a dejar huella al fin y al cabo, ¿no? O sea, y si puedes formar a esas personas y si pueden crecer profesionalmente afuera y tú pudiste poner un gramito de apoyo en lograr su sueño, pues eso ya te realiza como persona, ¿no? Totalmente de acuerdo. Listo, entonces, y ahorita tengo una pregunta importante que creo que ha de ser aquí, sobre todo para nosotros y para mí, creo que es importantísima. Yo pienso que sí, pero quiero saber tú qué piensas. Ahí va la pregunta. ¿Para ti crees que es importante la universidad o la formación académica cuando eres empresario? Porque hay esta disyuntiva de, no, pues para mí no, para mí sí, por esto y por lo otro, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas? Sinceramente, Jonathan, para mí es fundamental. O sea, yo sí soy de la idea de que la escuela te da todos los fundamentos necesarios para luego poderte enfrentar al mundo, ¿no? Y no te digo que salgas siendo un especialista y no te digo que salgas siendo el mejor del mundo, pero te da lo necesario para poder afrontar la realidad. En mi caso, el estudiar me ayudó a tener una idea clara de los fundamentos básicos de mi carrera, que al final me ayudó a enfrentarme al ámbito laboral, ¿no? En la parte del emprendimiento, si no tienes ese background, siento que puede contrarrestar el crecimiento. Es como un punto de referencia, ¿no? O sea, tienes un marco, a lo mejor no es exactamente lo que estás viviendo, porque muy probablemente sí dista mucho la teoría de la realidad, pero sí tienes un punto de referencia, oye, yo me acuerdo de haber visto esto, etcétera, ¿no? Y lo comparas con la vida real. Otra cosa que mencionaste que para mí es importantísimo es que muchos de los socios que tuviste, o algunos de los socios que tuviste en el transcurso, los sacaste de la escuela, ¿no? Exactamente. O sea, yo creo que la red de colaboradores, llámese proveedores, clientes, socios, que generas ahí, es como meterte a un club de pádel o un club de golf, ¿no? Definitivamente, o sea, las relaciones son claves y más hablando en niveles avanzados, ¿no? Como una maestría, un doctorado, una licenciatura, te acerca a empresarios. Yo quiero decirte que muchos de los clientes que hoy tengo los saqué de relaciones de la escuela, ¿eh? Entonces, de una u otra manera, la escuela, aparte del aprendizaje, te ayuda a conectar con personas. Y eso se convierte en negocio muchas de las veces, ¿no? Al final se traduce en eso, en negocio. Pues bueno, yo creo que ya nos aclara un poquito más la respuesta de Gantuz, el panorama, y yo concuerdo con lo que dices, ¿no? La verdad sí creo que es un punto importante, sobre todo por la red que logras cimentar después de estudiar, ¿no? Así es. Y bueno, Gantuz, yo creo que la última pregunta que quería hacerte es, ¿tú qué consideras, cómo ves el tema de la pareja al momento del emprendimiento? O sea, ¿cómo te ayuda esto? Porque pues, por necesidades biológicas y también sentimentales buscamos siempre tener este complemento, ¿no? O sea, esta otra pareja con la que estemos, o sea, en tu caso tu esposa. ¿Tú crees que tuvo algo que ver en la parte de tu emprendimiento o simplemente con o sin el apoyo? Porque he escuchado muchas personas que buscan una pareja que te complemente realmente, porque el camino del emprendedor no es fácil. No. Y muy pocas personas entienden la cantidad de horas que le tienes que dedicar, que tienes que estar lejos de la familia o no pasándola con ella, en nuestro caso, ¿no? O sea, cuando no estás con tu pareja por estar trabajando. Entonces, yo sin tratar de influir en tu respuesta, yo sí veo que es importantísimo el escogerla con ciertas similitudes, ¿no? Para que pueda entender al emprendedor. ¿Tú qué piensas? Mira, yo te voy a ser sincero. No sé si la palabra escoger sea correcta, pero sí te voy a decir algo. Mi esposa hoy en día, si no fuera ella, no sería nadie, ¿eh? O sea, he tenido parejas durante mi vida y la realidad es que no aguantan. No aguantan que un sábado tengas que trabajar, que un sábado en la noche estés cubriendo un evento y el domingo a las 7 de la mañana te vas a cubrir un evento de golf y entonces no tener tiempo es complicado. Pero
las cosas se dieron. Yo conocí a mi actual esposa en ese ámbito, y la ventaja es que ella creció en una familia de emprendedores, trabajadores. Entonces, creció con esto y eso me ayudó a que lo acepte. Normalizó el tema. Exactamente, lo acepte mejor. Correcto. Lo acepte mejor. No, pues yo no tengo... De este punto creo que ya con esto queda más que claro, ¿no? Yo creo que a lo mejor yo sí pienso que es escoger, pero definitivamente tienen que entender lo que uno vive. Exacto. Y a lo mejor yo sé que Conchis, que es su esposa, también está pasando por eso, porque ella también tiene su propio negocio, ¿no? Y si viene de este camino de emprendedores, pues entiende lo que significa, ¿no? El tener una empresa, ¿no? Exacto. Y a lo que me refiero a escoger, me refiero a que yo no la empecé a enamorar por eso, ¿no? No, yo Pero sé. definitivamente Sí. es algo que influye, porque si no, no hubiéramos podido continuar hasta hoy, Claro. ¿no? La realidad. Totalmente. Y se convirtió en fotógrafa. Sí, yo la veo en los eventos se va del conmigo IPC, a cubrir las fotos. va cargando bueno. el dron. Sí. Sí, Entonces, definitivamente el apoyo a la pareja es fundamental, ¿no? Para cualquier emprendedor. Concuerdo contigo. Bueno, pues la verdad, Gantús, para mí fue un placer tenerte aquí. Antes de que nos despidamos, me gustaría que me dijeras, para ti, una habilidad, diagonal, característica, diagonal, valor, que crees que debe de ser el principal que deben tener los emprendedores que nos están viendo. Uno, nada más, ¿cuál crees que debe ser, de acuerdo a tu opinión? Compromiso. Compromiso. Con tu empresa, o sea, ok, perfecto. Sí, porque cada persona que yo invito me da una respuesta por lo general diferente de acuerdo a lo que ha vivido. Y estoy haciendo mi sondeo para ver pues, cuáles son los 4 o los 3 core habilidades o valores que necesitan tener, ¿no? Perfecto. Te agradezco muchísimo el haber dedicado nuestro tiempo. Sé que esta hora la pudiste haber estado trabajando, programando, haciendo cosas de director, que ese ya es tu papel, ¿no? Ya estás como CEO de 2 empresas. Y los dedicaste a nosotros, ¿no? Te agradezco mucho que hayas venido aquí, que hayas dedicado este momento para platicar, porque eso fue una plática. Y pues espero que esto que tú y yo estamos viviendo o que vivimos pueda ayudar a la raza que nos está viendo, ¿no? De alguna forma. Y invítame para una siguiente plática, porque no nos dio la pila de la cámara, ¿no? Literalmente. Entonces, muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima. Gracias, Hasta luego, raza. Nos despedimos. Nos vemos.